Viejo Verde Radio. La historia de la humanidad se vio forjada por hechos y procesos que se desarrollaron en torno al ser humano. Esta historia universal está marcada tanto por una sucesión gradual de migraciones, intercambios culturales, descubrimientos e inventos, como por desarrollos, algunos muy acelerados, ligados a cambios de paradigma y a periodos revolucionarios. Paciencia, druida. Así se fue escribiendo la historia que documenta el desarrollo de la ciencia, técnica y tecnología, así como de la interrelación que han tenido las tres entre sí y con el resto de los aspectos de la cultura a nivel mundial. Se vio representada por tres grupos de personas: los artesanos, los filósofos y los científicos. El método de prueba y error fue un constante producto de esas inquietantes sociedades que se interrelacionaron en la búsqueda de soluciones desde miles de años antes de Cristo, y que a partir del siglo XVII se constituye la ciencia tal como es considerada en la actualidad, con un objeto y método independizado de la filosofía. Esta finalmente puede ser la opción menos mala. La humanidad siempre inquieta estuvo, en búsqueda de lo nuevo, y si es placentero, mejor. Creo que ha llegado el momento de que tomes una buena ración de mi poción mágica. Hoy vamos a hablar de la automedicación, esa que constituye una de las expresiones más modernas de la siempre presente necesidad de hombres y mujeres de velar por su propia salud. Sin embargo, y a diferencia de otras expresiones de los autocuidados, la automedicación tiene para buena parte de la población y para la mayoría de los médicos connotaciones negativas. Otra gotita, por favor. Contrariamente a esta visión, la OMS señala la existencia de un lugar válido para la automedicación en las sociedades desarrolladas. El objeto de este capítulo es revisar conceptos de automedicación propuestos en literaturas y vida cotidiana. ¿A quién no le ofrecieron un remedio sin recetas o unas tinturas que compramos en la herboristería? Yo actualmente tomo tinta de ortiga. Es por eso que consultamos al facilitador Ezequiel Agüero, formado en medicina naturista y convencional. Además, adentrado en fitomedicina, iriología, nutrición, botánica, fotografía y agricultura. Le preguntamos si la medicina natural o las plantas medicinales, cómo actúan en nuestro organismo. ¿Puede haber una sobredosis de estas plantas como sucede con los medicamentos? Lo que yo siempre planteo es que el uso de las plantas medicinales es más parecido al de la nutrición. Nosotros para comer algo no necesitamos una prescripción médica, y si eso que comimos nos hace mal, nos vamos dando cuenta. Así, bueno, hay gente que come cosas que le hacen mal toda la vida y o no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o no le da bola. Con las plantas es más o menos parecido, porque al no ser sustancias puras, concentradas, con un efecto tremendo sobre la fisiología, se da la chance al usarlas de sentir y darse cuenta de qué es lo que está pasando antes de que te haga un daño profundo. O sea que uno consume, como decías vos, una tintura madre de ortigas, y si te está haciendo mal o no te está haciendo efecto, te das cuenta y aflojas la toma, aumentas la dosis, bajás, la regulás, probás de distintas formas, en distintos momentos, vas viendo. En cambio, con un medicamento farmacológico, la dosis es exacta, y cuando nos pasamos o nos está haciendo mal, el daño suele ser mucho más concreto y profundo. O sea, si uno en vez de tomar una aspirina toma 3 o 4, en una de esas te agarra una úlcera gástrica. No te da tanta chance como las plantas. Lo más probable es que al errarle la dosis ya te sientas alguna molestia, y eso sea lo que te indica que la estás errando. Si los medicamentos se obtienen extrayendo de las plantas principios activos, ¿por qué no recetan plantas? Yo creo que esto es uno de los puntos por el cual nace la farmacología, y los médicos se aislaron, digamos, se separaron de las plantas, porque la farmacología, digamos, está estandarizada. O sea, las drogas son en general siempre iguales, en las mismas dosis, se estudia exactamente cuánto hay que tomar y se prescribe eso. En cambio, las plantas tienen una variabilidad química impresionante, incluso
en un mismo ejemplar, o sea, en una misma planta, puede variar sus concentraciones en distintas partes, variar bastante entre plantas de distintas regiones, y las formas de consumo son bastante imprecisas. Entonces la medicina dijo no, esto no se puede prescribir, esto no se puede estandarizar, lo dejamos de lado. Pero no porque no funcione, sino porque no resulta práctico para los médicos. ¿Qué otra diferenciación podemos hacer entre planta y medicamento? Una diferencia fundamental entre las plantas y los medicamentos farmacológicos es que las plantas tienen una constitución química variada y compatible de alguna manera con su vida, digamos. O sea, no va a tener ninguna sustancia, grandes cantidades y pura, como si lo tiene una aspirina, ¿no? Entonces la planta va a actuar de manera polifuncional, de manera, digamos, global en el organismo a través de toda su enorme cantidad de constituyentes químicos y no solamente a través de uno o dos principios activos. Entonces su efecto siempre va a ser más suave y más holístico, digamos, que un producto farmacológico. Entonces eso hace que uno las pueda experimentar sin tantos riesgos, porque no tiene una sustancia pura que pueda llegar a perjudicar en la dosis incorrecta. ¿Todas las plantas son medicinales? ¿O el cuidado que recomiendan tener con algunas de ellas es puro cuento? Todo esto que estoy hablando de plantas es de las plantas medicinales, o sea, de las plantas que tienen una historia medicinal, un estudio, un respaldo, digamos, porque sí hay plantas que no son medicinales porque tienen sustancias muy fuertes, muy tóxicas, que no se presta a la automedicación, a la sensibilidad, digamos, te hacen daño, mucho daño, antes de que uno se dé cuenta. Aclaro esto por las dudas, porque si generalizamos, digamos, podemos cometer errores. En el canal YouTube de Viejo Verde Radio podés escuchar este y otros capítulos con Ezequiel Agüero, un escéptico divulgador que le gusta la información con rigor científico, contrastada con la experiencia de la gente, incluida la suya. Y recuerden, escuchas, que pueden comprar algunos de sus ejemplares en nuestra página web viejoverderadio.com.ar. Comunicación para la restauración corporal. Ambiental era, bueno, más o menos. Seguinos en las redes sociales Viejo Verde Radio o en viejoverderadio.com.ar.